apóstol Pablo nos la escribió a nosotros. Nosotros podemos pensar, esto el Señor me mandó a decir, que el Señor nos reviste. Y tal vez, ¿por qué este tema? Les voy a contar, en uno de esos dones que el Señor da, también revela por sueños. Y el día de hoy, en la mañana, me mostró unos zapatos, unas zapatillas blancas, muy gastadas, pero bien limpias, blancas. Y yo pensaba, ¿qué será esto? Esas son las cosas que el Espíritu Santo hace, que le habla por medio de cosas, por medio de sueños, por medio de personas. Todo es posible, dice el Señor, para el que le cree, que entre más ustedes le crean, más cosas van a pasar. Cuando yo me pregunté esto, yo dije, ¿por qué unas zapatillas? Y entonces me puse a ver que las zapatillas, que esos zapatos en el tiempo de Jesús, aquí nos dice que es parte de ese combate espiritual, es un signo en el que uno se tiene que parar sobre tierra firme, por decirlo así. Que uno para ir a predicar tiene que estar bien parado, porque va a ser atacado. Cuando ustedes vayan, porque ustedes están aquí, no crean que se van a quedar aquí toda la vida sentados, porque si el Señor nos trajo acá, a todos nos trajo acá con un propósito, porque el Señor quiere que salgan y vayan, y proclamen y hablen, y hagan, y que les sirvan, pero sin miedo, sin una fe nada más esperar ver qué va a pasar, sino que ustedes y nosotros y todos vamos a tener una fe con autoridad, y esa autoridad revestida para ese combate espiritual, en el que esos zapatos que yo vi gastados, pensé, claro, porque uno se pone los zapatos, ese signo visible en el que se van a gastar, uno se va a gastar esa vestidura, esas armas que el Señor le da, pero Él nos dice allí que la única manera de sostenernos es por medio de la oración. Y esa oración, que como en otras veces les decía, que no es una oración nada más de decir palabras a lo loco, o repetidas, yo voy a decir lo que dice el otro, pero la oración es saber que el Señor está y que uno le va a hablar y que Él le va a escuchar, y que la divina voluntad se cumple, la voluntad del Señor se cumple. Y si me dicen, pero es que yo pido y no pasa nada, hay que pedir hasta que pase. No hay un límite, hay que seguir orando sin parar. Esa armadura dice que tiene toda una coraza, que tiene todo un equipo, digamos, como esos luchadores que se ponen un montón de cosas, así el Señor nos reviste. Así que no tengamos miedo, ninguno debemos tener miedo cuando nos manden al combate. ¿Cuál es ese combate? Bueno, separarse de alguien es un combate. Sufrir todo lo que ustedes han sufrido es un combate. Y lo que vendrá, porque no quiere decir que porque nosotros ahora nos agarramos de la mano de Dios, ya no hay combate. Siempre va a haber combate, pero si estamos con Él, el Señor nos va a poner toda esa armadura. Entonces, estos niñitos pueden imaginarse esos muñecos donde vienen todos así, como los transformes. Así el Señor nos pone como los transformes, revestidos para que nada ni nadie nos toque, y que todos esos dardos y todo eso que venga contra nosotros no nos pase nada. Pero nosotros necesitamos, para poder caminar en ese combate, tenemos que tener varias cositas. Una es humildad, pero no una falsa humildad de que nosotros pensamos, ¡ay, qué humilde! Porque tal vez es muy pobre, porque le cuesta hablar, porque es muy tímido, ¡ay, qué humilde que es! Esa no es humildad, esa es una falsa humildad. O tal vez decir, ¡ay, es que yo no voy allí porque yo no soy tan bueno como el otro! Es una falsa
Señor me ha puesto en el corazón que hagamos una experiencia de oración de fe. La oración de fe, la oración con poder es la oración en la que uno hace una orden de fe, pero hoy vamos a hacer una oración que no es la orden de fe, sino que es una oración libre, libre desde el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que los voy a desacomodar a todos que están ahí.